Muchachos, muy buenas noches para todos. Shirley, sí hay clase. Siempre espero que estemos por lo menos conectados la mitad para yo poder empezar bien. Eh, Hoy vamos a entrar en materia directa con el segundo componente de nuestro módulo, que es el aprendizaje organizacional. Entonces, acuérdense que en las lecturas, sobre todo digamos la lectura básica del módulo, hay explicaciones de cómo nació el aprendizaje organizacional, cómo se fue desarrollando y cuáles son los autores más relevantes. Hasta ahora hemos mirado en la literatura todos los teóricos de gestión de conocimiento, pero hoy veremos cómo el aprendizaje organizacional se incorpora directamente a las prácticas digamos, de lo que es una organización que decida ser o se decida denominar una organización inteligente y cuáles son las técnicas, las categorías, los tipos de aprendizaje organizacional y cómo se van diferenciando de organizaciones que no lo hacen o que no lo implementan. Entonces, para esta noche tenemos, digamos, esa presentación que tiene mucho que ver con la manera como se ha estructurado desde inicios de la teoría a la manera como hoy se ha establecido en la práctica cuáles son las particularidades del tema una vez ya se ha empezado a aplicar. Entonces, lo primero que debemos pensar siempre es qué es una organización que aprende. ¿Por qué una organización que aprende llega a tomar la decisión de incorporar desde gestión humana y desde la alta dirección y se toma la decisión de usar el capital intelectual, usar los activos del capital intelectual para considerarse una organización que aprende? Entonces, eso quiere decir que vamos a estar trabajando en un sitio donde las personas descubren cómo crean su realidad y cómo pueden cambiarla. Cómo usan la capacidad de la inteligencia para crear una organización inteligente. Puesto que estas organizaciones combinan dos tipos de aprendizaje, el aprendizaje adaptativo y el aprendizaje generativo. El adaptativo es cuando yo utilizo, por ejemplo, la estrategia que les hablaba en sesiones anteriores, que es el benchmarking, el análisis comparativo. Yo voy explorando dentro del entorno de mi sector cuáles son aquellas empresas o organizaciones que están utilizando técnicas para aprendizaje organizacional y cómo la mía se adapta a esas técnicas o a esas prácticas. Y por otra parte, el aprendizaje generativo. El aprendizaje generativo entonces ya es una organización que empaqueta conocimiento y que entra en unas dinámicas grupales, individuales y organizacionales para llevar a cabo ese aprendizaje. Entonces, esas serían digamos, el aprendizaje generativo. Adaptarse al entorno, pero también promover el aprendizaje continuo. La manera como yo reacciono frente al cliente interno y reacciono frente al cliente externo. Entonces, hay una particularidad del aprendizaje organizacional y es la gestión del cambio. Cómo una organización se adapta a procesos de incertidumbre. Cómo la organización se siente cómoda en la incertidumbre y por qué se siente cómoda en la incertidumbre. Hay muchas teorías sobre gestión del cambio que nosotros no abordamos en este módulo, pero que son muy importantes para lo que es la configuración de una organización inteligente. Entonces, eso es un concepto clave. Hay una diferencia clave siempre acá, que son la manera como, ¿para qué me sirven los activos de conocimiento y para qué me sirven los activos de aprendizaje organizacional? Entonces, hay una relación directa en donde se bifurcan los distintos activos y qué es lo que me permiten resolver. Entonces, un activo de conocimiento influye en los activos del aprendizaje organizacional,
Mientras que en términos ya de la teoría de la aplicación como tal, potencia las conexiones entre otros activos de aprendizaje y entre los activos de conocimiento. Cómo la organización aprende ellos de manera casual y cómo ella aprende de manera programada desde el activo de AO. Cómo están relacionados con el campo de actividad de organización y cómo están directamente relacionados con las metas organizacionales. Cómo influencian todos los procesos organizacionales y cómo impactan en los procesos organizacionales claves. Cómo están desde el conocimiento esparcidos por toda la organización y cómo se concentran en personas o grupos de personas. Al combinarse, originan aspectos valiosos y son conocimientos valiosos para toda la organización. Incluyen en el conocimiento buenas y malas prácticas y en el aprendizaje incluyen buenas prácticas. Es decir, que el análisis que yo hago a nivel tácito me permite a mí, cuando ya es un tema organizacional, que sea el nivel de buenas prácticas que yo voy a utilizar en la organización. No logran la diferenciación positiva de la organización en su entorno e identifican positivamente a la organización en su entorno. Son generales y específicos y desde la O son complejos, específicos y altamente especializados. Desde el conocimiento son útiles localmente y desde la O son socialmente útiles. Tienen múltiples clasificaciones y se clasifican según el contexto organizacional. Entonces, en la columna de la izquierda, lo que yo estoy, digamos, activando es a nivel individual cómo la persona influye desde su capital intelectual y ya en el activo de aprendizaje organizacional, cómo impacta toda la organización. No solamente ya nivel individual, sino esto hace alusión a nivel grupal y a nivel organizacional. Hay, por supuesto, unos antecedentes y marco teórico que, como lo vimos en las clases de gestión del conocimiento, tienen unos padres o tienen unos proponentes que son básicos y que se utilizan dentro de toda la teoría. Hay dos autores ingleses que son Searle y March, que fueron los primeros autores en referirse al aprendizaje organizacional en la década del 60. Entonces, establecieron que en las organizaciones, al igual que las personas, ambas tienen capacidad de aprender y almacenar conocimientos. Que el aprendizaje organizacional se encuentra vinculado a distintos aspectos de la vida de la organización, a su capacidad de adaptación y promoción a los cambios, a la construcción de un capital de conocimiento como uno de los factores vinculados, que por ejemplo en este caso sería la productividad o la competitividad. Eso quiere decir que la vinculación de esta estrategia vela por el cambio, vela por el uso del conocimiento adaptativo y vela por llevar a la revisión de un plan estratégico que sea altamente productivo y altamente competitivo. Después entonces, ya mucho más adelante, digamos entre la década del 70 y el 80, hubo otros autores dentro de los cuales se destacaron aquellos que por su producción académica ya empezaron a permear la parte empresarial. Y en el 90 entonces irrumpe Peter Senge con la quinta disciplina y Nonaka y Takeuchi en la escuela japonesa para explicar qué es el aprendizaje organizacional. Aparecieron entonces los conceptos básicos del aprendizaje organizacional. Entonces hay 4 tipos que son, digamos, los más relevantes de esta materia. El primero es la organización que aprende. El segundo es la organización inteligente y el tercero es el aprendizaje organizacional. Entonces, todos los tres finalmente nos llevan a tener gestión de conocimiento. ¿Por qué? Porque así como lo señalan estos dos autores, Lyles y Eastwood Smith, el aprendizaje organizacional refiere al estudio de los procesos de aprendizaje al interior de las organizaciones. Digamos que gestión humana, dentro de su evolución con la alta dirección, empieza a tomar decisiones para cómo la organización aprende de sí misma, cómo aprende de sus errores, cómo aprende de sus aciertos, cómo genera
la identificación de malas prácticas o cómo genera la identificación de buenas prácticas y cómo las pone, digamos, dentro de la dinámica de la misma organización. Entonces, todos los estudios están orientados a analizar y a catalizar el fenómeno de aprendizaje, pero desde un punto de vista académico, no tanto es como el marco teórico de cómo va a llevar yo a cabo ese aprendizaje organizacional. Siguiente es el concepto de organizaciones que aprenden. Ese concepto, que es obviamente de Peter Senge, refiere al ideal de tipo de organización, las cuales tienen la capacidad efectivamente de aprender y prosperar. Eso quiere decir que todos estos estudios se orientan a comprender cómo crear y mejorar la capacidad de aprendizaje de las organizaciones, y por lo tanto dentro de este abordaje se encuentra Senge, quien acuña el término de organización inteligente, que postula la capacidad de las organizaciones de transformarse a través del aprendizaje. Entonces, antes de seguir con los antecedentes, entremos en materia de lo que es Peter Senge. Entonces, ¿qué pasa con Peter Senge? Peter Senge establece la quinta disciplina y escribe la quinta disciplina. Por eso yo lo considero el padre del aprendizaje organizacional. Él, como profesor del MIT, ha escrito 3 libros fundamentales, que ya les había dicho yo en clases pasadas que por favor lo consultaran y que se los podían comprar. Son la quinta disciplina y la quinta disciplina es la práctica y la danza del cambio. La danza del cambio es sobre todo la implementación de las estrategias, ya con ejemplos concretos de organizaciones que lo van implementando. Es la capacidad de aprender que puede llegar a ser la única ventaja competitiva. Entonces, las 5 disciplinas que establece Senge son el pensamiento sistémico, el dominio personal, los modelos mentales, la construcción de una visión compartida y el aprendizaje en equipo. Son las 5 disciplinas que establece Senge para una organización que decide de manera directa emprender el camino del aprendizaje organizacional. Es el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico obliga a una organización a que no se analice individualmente el desempeño de las personas, de un equipo, sino que se analice sistémicamente. Es decir, que se aborde ese análisis como un todo, no de manera individual. Ese aprendizaje está caracterizado por un trabajo en equipo en donde todo ese enfoque sistémico, todo ese pensamiento sistémico lleva a la parte de dominio personal y visión compartida, es decir, cuáles son las aspiraciones de la organización, cómo el trabajo en equipo lleva a la reflexión y la conversación a través de los modelos mentales y cómo se comprende la complejidad, es decir, el pensamiento sistémico. Modelos mentales. Modelos mentales aborda la manera como el individuo reacciona frente a lo que se conoce como los factores de socialización de una persona, de un ser humano. Entonces, ¿cuáles son los factores de socialización? Los medios de comunicación, la religión, los partidos políticos, la familia y la educación, el colegio donde yo crecí. Esos son como, digamos, los 5 factores más importantes que nos establecen un modelo mental o una serie de modelos mentales que pueden llegar a interferir en el enfoque sistémico, porque yo no soy una persona que, digamos que es proclive a aprender de nuevas tendencias o aprender de distintas culturas, etcétera, sino que siempre soy como un poco reactivo al cambio y prefiero la comodidad de lo que yo creo y lo que yo percibo a tener que aprender otras cosas. Entonces, ahí me estrello con el sistema y con la organización que está queriendo implementarlo porque estoy enfrascándome en el modelo mental. Este pensamiento sistémico establece que solo se comprende el sistema al contemplar el todo y no como el evento individual. Es un marco conceptual, un cuerpo de conocimientos para que los patrones totales resulten más claros y para ayudarnos a modificarlos. Ese pensamiento sistémico
es, diría yo, una de las primeras etapas del aprendizaje organizacional. ¿Por qué? Normalmente, en esa transición de la que yo les hablaba en clases anteriores, la transición de la era industrial a la era del conocimiento, en la era industrial no se analizaba el sistema como un todo, sino se analizaba desde los elementos individuales. Entonces, los errores o los contratiempos o las estrategias fallidas de una organización se consideraban que eran originadas en una persona o en un grupo de personas, pero no se consideraba que la organización como tal, como un todo, tuviera la responsabilidad de hacer un proceso de intervención de por qué realmente no me están saliendo las cosas. Entonces, ese pensamiento sistémico lo que hace es crear ese marco conceptual y la posibilidad de modificar aquellas acciones o procesos que no me estén resultando. Entonces, para eso es que me ayuda mucho el pensamiento sistémico. Visualizar la organización como un todo y no pensar que es una unidad, la unidad financiera, la unidad de recursos humanos, la unidad estratégica, etcétera, la que me está permitiendo a mí, la que no me está permitiendo a mí avanzar, sino que yo tengo que insistir en analizar a toda la organización como un todo y ver cuáles son los puntos que están fallando como organización, no como unidad individual. Eso es dominio personal. Ahí ya Senji dice, las personas de todos modos no siempre van a querer aprender desde un punto de vista grupal, desde un punto de vista organizacional. Porque si lo hacen, entonces va a facilitar alcanzar resultados y permitir un aprendizaje que realmente tenga ese impacto que yo estoy buscando. Digamos que aclara y ahonda continuamente nuestra visión personal para ver cómo podemos construir una visión compartida. Es la capacidad de aprender de una organización que no puede ser mayor a la de sus miembros. El dominio personal nos permite poner nuestra vida al servicio de nuestras mayores aspiraciones. Es como decir que yo, dentro de una organización, para yo realmente utilizar todas mis competencias laborales y la manera como yo realmente aporto a la organización, le doy una particularidad y importancia a cómo mi visión personal afecta la visión integral de todo el equipo. Entonces, una vez estemos construyendo la visión compartida, mis propias aspiraciones se convierten en las aspiraciones de la organización. Eso es lo que establece el dominio personal. Los modelos mentales, se los acabo de explicar, están afectados por los factores de socialización, porque son supuestos que están hondamente arraigados, son generalizaciones, imágenes que influyen sobre nuestro modo de comprender el mundo y actuar. ¿Qué ejemplo les puedo poner aquí de modelos mentales? Digamos que hay una organización que se afectó mucho, una organización de salud, de servicios de salud que se afectó mucho por la Ley 100. Entonces, anterior a la Ley 100, esta empresa de salud tenía unas prácticas muy, digamos, determinadas sobre las cuales ya venía trabajando desde hacía 2, 3 décadas y de repente le irrumpe una ley, que en este caso es una política pública, que es la Ley 100, y me lleva a desafiar mi modelo mental como organización o como persona que tenía hasta ese momento. Entonces yo estoy, además de los factores de socialización, estoy, digamos que arraigado a ese pensamiento previo a la ley. Entonces, el modelo mental que dice, siempre voy a tener influencia de factores políticos, de factores económicos, de factores sociales, de factores culturales. Y cuando yo reciba esa influencia de nuevos escenarios, yo tengo que identificar cuál es el modelo mental que tengo yo que no me está permitiendo ver cómo hubo un cambio en mi sector y la manera como yo tengo que salirme de mi zona de confort para aceptar esos cambios. Es decir, Senji dice, si la empresa o el individuo se empecinan tercamente en seguir abrazando y seguir
consintiendo un modelo mental que no me va a servir para lo que viene dentro del entorno extranjero, dentro del entorno externo, yo no voy a poder hacer el proceso de cambio, yo no estoy haciendo gestión de cambio y yo no estoy haciendo, digamos, la dinámica de adaptación que me permitiría a mí abordar el aprendizaje organizacional. Entonces, este para mí también es un factor fundamental de la quinta disciplina. Uno, cuando está en una organización, ¿qué quiere tener? Un sistema de calidad. Por ejemplo, piensen ustedes cuáles organizaciones que han trabajado han querido tener la norma ICONTEC que establece que yo tengo una excelencia corporativa, es decir, la ISO 9001 versión 2015, creo que vamos a la versión 2015 si no estoy mal, y esa ISO 9001-2015 me mide una gran cantidad de procesos organizacionales. Uno de los que mide es la construcción de la misión y la visión de la empresa o de la organización. Entonces, ¿qué dice Senji? Senji dice, en la medida en que no haya por parte de cada uno de los miembros de la organización una visión compartida, va a ser muy difícil que la persona tenga un sentido de pertenencia con su organización. Es decir, la idea de liderazgo que ha inspirado a las instituciones por años es la capacidad para compartir una imagen de futuro que se procura crear. Entonces, en la medida en que toda la organización, todos nosotros sentimos que realmente esa visión es también la mía, la visión de la organización es también la mía, yo estoy construyendo una visión compartida. Las organizaciones de éxito fueron esas que lograron unir a la gente en torno a una identidad y una aspiración común. Es como decirles, cuando yo construyo memoria institucional, yo soy nuevo en una organización, llegué ahorita en agosto de este año a la organización. Yo no tengo ni idea cuál es la visión compartida de la organización, porque yo soy aparentemente nuevo. Sin embargo, la memoria institucional me lleva a mí a que las personas que me van a hacer a mí la inducción me cuenten cómo se construyó la visión de la empresa, la visión compartida. Cuáles fueron las participaciones mediante talleres, mediante foros, mediante seminarios, etcétera, mediante mesas de trabajo, mesas de estudio, la construcción de esa visión compartida. Y la organización me invita a que yo también haga una contribución desde mi ámbito personal para desarrollar ese sentido de pertenencia con la organización. La práctica de la visión compartida supone las aptitudes para configurar las visiones de futuro que son compartidas para que propicien un compromiso genuino antes que un simple acatamiento. Entonces, lo que les decía, no estoy trabajando yo en una organización para que individualmente yo tenga una dinámica de tareas o de un horario. Yo tengo un horario de 9 a 5 de la tarde todo seguido. O tengo un horario de 8 a 12 y de 2 a 6. En esas horas, ¿yo estoy haciendo solo tareas o también estoy construyendo una dinámica en la que yo me siento parte de las aspiraciones de la organización? Porque si yo no me estoy sintiendo parte de las aspiraciones de la organización y no tengo ese sentido de pertenencia, dice Senji, la visión compartida no se construye. Y es en la medida en que la mayoría de las personas de la organización tenga la aspiración de que la empresa suba y surja, pues ahí yo voy a estar contribuyendo a ese éxito. El ejemplo que les pongo de visión compartida es uno muy concreto que espero que conozcan, que es el de Crepes and Waffles. Las personas que crearon Crepes and Waffles, en principio, se dieron cuenta que como sus actividades eran, digamos, muy concretas y sus segmentos de mercado eran muy concretos, en el caso pues de los crepes y de los waffles y los helados, etc. Las personas que llegaban a trabajar y las personas que pedían entrar a la organización, muchas eran madres, cabezas de familia. Entonces, la empresa decidió como
acción estratégica el que la gran cantidad o la mayoría de las empleadas de Crepes and Waffles fueran madres cabezas de familia. ¿Por qué? Porque ellas sabían, las fundadoras sabían que si las madres cabezas de familia desarrollaban un sentido de pertenencia con la empresa iba a crecer, iba a surgir, porque la persona ya no pensaba que estaba haciendo simplemente un proceso en la cocina, un proceso en el servicio, un proceso en la contabilidad, etcétera, sino que estaban ayudando a construir un sitio y una empresa que tuviera una aspiración también social. Y de esto les he hablado en sesiones anteriores, la responsabilidad social corporativa, que establece que es importante que una empresa piense en su entorno social y cómo afectar positivamente ese entorno social. Entonces, hoy en día, ustedes ven que Crepes and Waffles está no solamente en todo Colombia, sino también está a nivel internacional en Centroamérica, creo que también está en Perú y en Ecuador. Entonces, esta empresa fue creciendo en cuestión de 30 años de una manera muy sostenida gracias a que construyó una visión compartida. Entonces, ese es el ejemplo que les doy. Finalmente, él habla del aprendizaje en equipo. El aprendizaje en equipo para él tiene como fundamento el diálogo, el conocimiento real de las personas que están participando en una estrategia de la organización. Porque de lo primero que parte Senji es que yo realmente estoy ingresando a un pensamiento en conjunto y estoy dejando de lado las presunciones individuales. Es decir, estoy utilizando la empatía. Tengo la posibilidad de ponerme en los zapatos de otro. La manera como yo identifico a mis compañeros tiene mucho que ver con la manera como yo intento comprender su situación. No tanto que me comprendan a mí, sino que yo comprenda a las personas. Y esto es muy puntual, la palabra empatía. Entonces quiero que se la estudien y si la conocen, vuelvan y se la estudien, porque es que, digamos, hay como la particularidad de que trabajar en equipo no es así fácil. No es llegar a decir que listo, que no sé qué, que yo voy a ser colaborador con las personas y todo, pero sino que no. Bueno, entonces interrumpo un segundito porque Fabián Cabrera nos está preguntando explicar la actividad 3. Fabián, ¿te parece que lo hagamos al final o quieres que expliquemos eso ya? Activa tu micrófono y dime, o dinos cuál es tu inquietud con respecto a la actividad 3. Yo voy a dar ese espacio al final de la sesión. Pero si quieres, cuéntanos cuál es tu pregunta. Fabián Cabrera. Fabián. Bueno, entonces le voy a poner a Fabián que al final de clase. Profe, buenas noches. ¿Fabián? No, soy Luis Forero. Ah, ok, Luis. Cuéntame. Eh, es con respecto a lo que mencionaba mi compañero Fabián. Sí. Es a ver si nos puede explicar un poco cómo realizar el, el último taller, ¿sí? Y pues lo otro es que acá en el taller nos menciona que vamos a trabajar de a dos personas y que el tutor nos asignará el grupo correspondiente. Entonces, si nos puede explicar eso. Si es posible de una vez, porque pues la verdad, debido a varias circunstancias, me tocó quedarme en la oficina, en este momento estoy en la oficina, y no creo que Ujú. alcance a llegar al final de la sesión, porque si no me quedo sin transporte para mi casa. Bueno, Luis, no te Pues me preocupes. gustaría eso. Bueno, Muchas mira, gracias. no te preocupes. Mira, por ejemplo, Amanda Gualteros me pregunta que si ustedes pueden crear sus propios grupos. Yo pensaba que desde la actividad número 2, de pronto ustedes podían tener contacto con alguien.
Entonces a mí me pareció muy importante que si ese ejercicio lo podían hacer ustedes, lo hicieran, porque pues con la actividad 2 iba a haber como una interacción entre todos. Pero hagamos una cosa. Yo, digamos que de aquí al lunes o al martes, si veo que ustedes no me han enviado al correo interno o al correo externo que están en un equipo con alguien, entonces yo hago esa asignación directamente. En este momento me parece que estamos, creo que son, si no estoy mal, estamos como 34 personas, entonces eso va a querer decir que va a haber como 16 parejas, más o menos, una cosa así. Entonces, pues no es tan complicado. Entonces, no sé si así les parece. Y el martes a primera hora, si no he recibido de algunos de ustedes el que ya conformaron equipo, entonces yo les mando con quien estén. ¿Listo? Perfecto, profe, perfecto. Muchas gracias. Listo, Luis. Bueno, Luis, muchísimo gusto. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Erika me pregunta que si sería bueno que yo los asignara porque virtualmente uno no conoce a casi nadie. Entonces, por eso, Erika, entonces digamos que el tema es ese. Chile me pregunta otra vez el correo personal. Entonces aquí se los voy a poner. Todavía no me asignaron un correo institucional, no sé por qué. Por el paro, yo no creo, se canceló semestre en la Cundinamarca, entonces eso yo creo que ha quebrado varios procesos. Nosotros seguimos común y corriente hasta el 29. Listo, entonces, ahí ya están los correos. Con mucho gusto, Shirley. Bueno, entonces, ese aprendizaje en equipo es así. Ese aprendizaje es utilizando esa palabra empatía. Es saber que yo, cuando estoy conformando un equipo, la tendencia mía casi siempre es como a juzgar a alguien del equipo. Tal persona no me cae bien, yo no quiero trabajar con tal persona porque tal persona es conflictiva y esto, lo otro, lo demás allá. Entonces, yo estoy viendo siempre las cosas como desde mi ámbito, desde mi subjetividad, desde mi punto de vista, pero no estoy haciendo el ejercicio de ponerme en los pies de la otra persona, ya sea porque desarrollé un prejuicio con esa persona, porque esa persona hizo algo que me molestó, porque me miró feo, porque etcétera, etcétera. Peter Senge dice, eso es, digamos, es indispensable ese diálogo para poder realizar un pensamiento conjunto, para que yo intente ver que ese trabajo en equipo trasciende las dificultades personales que yo tenga o los prejuicios personales que yo tenga. Si yo soy incapaz de trabajar en equipo hoy en una organización, es mejor no estar en una organización, porque el trabajo en equipo siempre se va a dar, siempre permanentemente se va a dar. Entonces, como dice Shirley muy bien, si uno se identifica con la misión de la organización, siempre habrá sinergia a pesar de las diferencias. Y es exactamente como es. La manera como yo desarrollo un sentido de pertenencia es identificándome con lo que hace la organización, no identificándome con lo que hacen un grupo de compañeros míos que me caen mal. Porque a la hora de la verdad, y lo veo constantemente en todos lados, sobre todo en las universidades públicas en las que trabajo, que se van desarrollando como unos feudos, se van desarrollando grupitos, y entonces tal grupito le declara la guerra a otro grupito, etcétera, etcétera. Y Senji dice, aunque eso es normal, esa organización no está desarrollando aprendizaje organizacional porque no ha dado espacios para el diálogo, no ha dado espacios para la lúdica. Entonces hay muchas empresas que, por ejemplo, tienen la estrategia ahorita en diciembre del tema de las novenas. Entonces, que una división hace una novena, luego la otra hace la otra, un equipo hace una actividad lúdica, etcétera. O, por ejemplo, cuando está la planificación del año entrante o cuando está la evaluación de lo que hicimos este año, no hay un espacio abierto para decir las cosas. Entonces, acá, en nuestra cultura, a veces es como muy castigado ese tema y yo veo que ahí es donde realmente empieza a haber la dificultad para desarrollar el trabajo en equipo. Por eso les digo, me parece fundamental que se estudien el concepto de empatía y lo interioricen, porque no creo que como colombianos tenemos la característica de ser empáticos. Y
si yo no tengo sentido de pertenencia con un sitio, yo no voy a ser productivo ni competitivo, ni voy a ayudar a que la empresa realmente surja o la organización surja, porque el problema mío es personal. Y cuando yo tengo un problema personal, ese problema finalmente impacta a la organización. Entonces la idea es que dentro de ese diálogo que yo tenga con compañeros o que yo tenga con la alta dirección, se eliminen esas diferencias en pro de llegar a que las actividades que yo pongo en marcha para la productividad de la empresa no estén interferidas por conflictos personales. Entonces, eso básicamente es lo que dice él con respecto a aprendizaje en equipo. Fíjense que se establecen entonces unas barreras para el aprendizaje, que dentro de toda esta teoría y dentro de toda la academia que precede la aparición de este tema en una organización, ya se sabe que dentro del área industrial habían unas particularidades que iban a impedir que en la era del conocimiento hubiese aprendizaje organizacional y hubiese gestión de conocimiento. Una barrera es que yo soy mi puesto, como les venía hablando la clase anterior y a principios de esta. Entonces resulta que yo tengo un horario de 9 a 5 continuo, o tengo un horario de 8 a 12 y de 2 a 6, entonces yo simplemente me aferro a lo que son mis tareas, este es mi puesto y pues en realidad lo que hagan las otras áreas de mi organización pues no me interesa ni me importa. Lo primero que se establece en la teoría es, no, sí le importa, usted no es su puesto, usted no son solamente sus tareas, usted está afectando a toda la organización y en la medida en que usted se adapte y abra los ojos a que afecta a toda la organización, entonces ahí sí realmente vamos a salir adelante. Pero yo no puedo estar enclaustrado en una ideología, en un modelo mental de que yo soy lo que es mi puesto y yo soy lo que son mis tareas. La otra barrera del aprendizaje es el enemigo externo. Este concepto de que a mí me quieren correr el puesto, me quieren correr la butaca, o que alguien llegó a afectar la manera como yo hacía las cosas, porque como llegó con X o Y poder, entonces a mí se me va a afectar la manera como yo vengo haciendo las cosas hasta el día de hoy, etcétera. O que considero que a nivel externo en la organización, una práctica que se está implementando en otras empresas de mi sector realmente va a amenazar mi puesto de trabajo. Entonces, eso también, ese tema de enemigo externo debe ser eliminado y abolido en el aprendizaje organizacional. No hay enemigos. Lo que hay es trabas, dificultades o desafíos, pero no hay enemigos. Muchas cosas dentro de la organización son un desafío individual o grupal o organizacional, pero en la medida en que yo esté para sumar y multiplicar y no para restar y dividir, voy a ir saliendo de ese tema de pensar en que yo estoy solo dentro de la empresa y listo, y de que lo que yo hago es más importante de lo que hacen los demás. Entonces eso para mí es supremamente delicado. El otro tema delicado dentro de esa dinámica es la parte de la ilusión de yo hacerme cargo. Entonces, esa parte, digamos, yo como que también veo que es una constante en las empresas colombianas. Entonces, pues, vamos a ver, digamos, qué tanta evolución vamos a notar de la implementación de estas estrategias en 2 o 3 lecturas que les voy a compartir para estas 2 semanas que nos quedan, para estas 3 semanas que nos quedan, 2 semanas. Entonces ustedes van a dar cuenta que estas barreras son analizadas antes de la implementación del aprendizaje organizacional y después. Entonces, como dice Sandra, es difícil aplicarlo, pero no es imposible. Y Shirley levantó la mano para decirnos que, de acuerdo, y ahora que estaba mencionando el tema de la salud, tuve la oportunidad de trabajar con una EPS. Y hoy en día el tema de la humanización de los servicios de salud son un plus de la organización hacia la mejora continua. Y nos explicaban que las personas llegan a veces con mala actitud, pero no era contra la persona, sino contra el sistema. Y nos insistían en la empatía, entender que cada persona tenía una historia triste detrás de ella, y uno ve mucho eso en la empresa pública. Exacto.
Entonces, fíjense que en la casuística, quienes han decidido implementar, lo primero que abordan es los problemas del dominio personal y de los modelos mentales en la persona. Entonces, ¿por qué yo no puedo ponerme en los pies de los demás? Digamos, para salirme del pensamiento de que lo que yo hago no impacta a mi equipo y no impacta a mi organización. Todo lo que yo haga lo impacta, de manera positiva o de manera negativa. Aquí el postulado es que yo haga todo lo posible porque mi comportamiento organizacional, mi cultura organizacional sea proactiva, utilice sinergia, utilice empatía para que la empresa crezca, para que la organización crezca. Entonces, esos son digamos, los postulados. No es que yo soy el berraco y me voy a hacer cargo de las vainas porque nadie más lo puede hacer. Lo mismo pasa con la fijación de los hechos, con la parábola de la rana hervida, con la ilusión de que se aprende con la experiencia, el mito del equipo administrativo. Todas estas son barreras dentro de las cuales siempre se está hablando a nivel individual o a nivel de feudo. Y lo que establece la quinta disciplina es: no se puede trabajar desde el esquema de la era industrial para ingresar a la era del conocimiento en una empresa que tenga cualquiera de estas barreras, porque todas son barreras individuales y las barreras individuales siempre van a estar en contra del aprendizaje organizacional. Entonces, mirémoslas en detalle. Yo soy mi puesto. La mayoría de las personas se ven dentro de un sistema sobre el cual no ejercen ninguna influencia. Ven sus responsabilidades como limitadas por el puesto que ocupan. Y la verdad es que, a pesar de que uno tenga pensamiento sistémico, hoy en día me doy cuenta de que yo sí ejerzo una influencia en la organización. No importa en qué parte esté de la organización. Siempre va a haber hoy en día un aspecto de mi quehacer diario que va a impactar la organización. Y como les decía hace un rato, las responsabilidades mías, o sea, mi puesto, las tareas, etcétera, limitan el que yo interactúe con la organización, el que yo interactúe con mis compañeros de trabajo. Por eso la organización inteligente lo que hace es decir, vamos a aplicar metodologías que permitan que las personas interactúen, espacios de interacción. No solamente estos que yo les hablaba de principio o final de año, o las novenas, etcétera, sino espacios mensuales en donde hay, digamos, ojalá sean por fuera de la empresa, en donde hay una interacción de las personas para conocerse más. Uno normalmente en una organización no se conoce sino con las personas que, entre comillas, te caen bien, y las que te caen mal no. Pero eso interfiere en la dinámica de la organización según el aprendizaje organizacional. El enemigo externo. Todos tenemos la propensión a culpar a un factor o a una persona externa cuando las cosas salen mal. Lo que les hablaba es que como cambió tal ley, es que como el presidente es este y no es el otro, es que la competencia ha sido desleal. Todas las excusas que ustedes quieran imaginarse desde la parte hacia el exterior, desde la parte mía hacia el exterior, ya sea dentro de la empresa, dentro de la organización, o por fuera de la empresa o por fuera de la misma. Entonces, el culpar no sirve de nada, ahí no hay aprendizaje, porque ahí yo estoy perdiendo la capacidad de análisis para realmente saber qué es lo que está saliendo, cómo es que lo que está saliendo mal es responsabilidad también mía, no solamente de los factores externos. La ilusión de hacerse cargo. Hoy en día está de moda el tema de ser proactivo. Entonces, los gerentes proclaman la necesidad de hacerse cargo para afrontar problemas difíciles. La actitud proactiva se ve como un antídoto contra la actitud reactiva, la de esperar que una situación explote antes de hacer algo. Pero resulta que esto va en contra del postulado y el principio de trabajo en equipo. No es la alta dirección la que resuelve los problemas. Quien resuelve los problemas de manera proactiva y no reactiva es toda la organización. Es la manera como primero que todo, gestión humana y digamos, las cabezas de un equipo
proponen que los miembros del equipo planteen soluciones y que esas soluciones sean escuchadas y sean valoradas, no atacadas o no estigmatizadas. Alguien que sea muy proactivo, alguien que quiera realmente hacer una contribución porque tiene un conocimiento y la primera vez que abre la boca y alza la mano para contribuir, la organización no le hace caso y por lo tanto lo que crea es una frustración en esa persona y evita que la persona vuelva a tener esa iniciativa. Entonces, esta barrera está relacionada con matar la iniciativa de las personas. En la fijación de los hechos estamos condicionados para ver la vida como una serie de hechos y creemos que para cada hecho hay una causa obvia. No, nuevamente, es un sistema complejo. Hoy vivimos en una complejidad. Hoy vivimos en lo que la teoría del caos llama las estructuras disipativas, es decir, hay miles de factores externos que están influyendo en lo que estamos haciendo y nosotros no los podemos ver. La capacidad de mi empresa para ser una empresa que identifique la incertidumbre como una oportunidad y no como una amenaza, hace que esa organización no, no sea causal, no sea casual, sino sea causal. Entonces, para todo problema que se presenta en la organización, los hechos como tal, digamos, fijarme exclusivamente en pensar que hay una causa obvia, me impide a mí ver el principio de incertidumbre que tiene la gestión del cambio. Entonces, en la gestión del cambio se sabe que van a haber muchos factores que van a influir en una situación determinada, no solamente un factor. La parábola de la rana hervida. Es mucho más fácil percibir los cambios en el medio ambiente cuando son repentinos que cuando son lentos y graduales. Entonces, ustedes saben que una rana tiene adaptabilidad a las temperaturas del agua. Y entonces hay un momento que no se da cuenta de que el agua está tan caliente que, pues, obviamente cuando hierve, la rana chao pescado. Es lo mismo con los cambios del medio ambiente. Hay cambios que son lentos y que son graduales y que yo tengo que irlos analizando a medida que va pasando el tiempo. Cuando son repentinos, la organización puede ser reactiva, puede ser proactiva, pero no me está dando la capacidad de hacer un análisis integral de lo que pasó. Entonces, eso es una barrera de aprendizaje. La ilusión de que se aprende con la experiencia. Cuando nuestros actos tienen consecuencias que trascienden el horizonte de aprendizaje, se vuelve imposible aprender de la experiencia directa. Me explico. Yo decidí como organización que voy a implementar aprendizaje organizacional. Entonces, pienso que en la memoria institucional de la empresa está la solución. Pero de pronto la solución no está en la memoria institucional. De pronto la organización no ha contemplado un escenario que le permitió, digamos, solucionar temas en años pasados. Y hoy, cuando se presenta un problema nuevo, ese problema nuevo lleva a que la organización no sepa cómo reaccionar. Entonces es supremamente importante saber que no solamente se aprende con la experiencia, sino que se aprende también con el análisis, la reflexión interna que haga la empresa para poder llevar a cabo esos cambios que necesito. Entonces, eso quiere decir. Y finalmente, el mito del equipo administrativo. Con frecuencia los equipos empresariales suelen pasar el tiempo luchando en defensa de su territorio, evitando que todo lo que pueda dejarlos mal parados y fingiendo que todo respalda la estrategia del equipo para mantener la apariencia de un equipo cohesivo. Lo que les hablaba yo de los feudos. Llego yo a una empresa y me doy cuenta de que no hay visión compartida porque hay 3 personas o 4 personas que llevan 15 años, 20 años en la organización y cada vez que llegan personas nuevas rechazan la llegada de personas nuevas porque ellas se sienten, entre comillas, dueñas de la organización. Y son 3 o 4 personas. Y esas 3 o 4 personas impiden
que los nuevos miembros del equipo se motiven, porque es como un ataque constante, y entonces como ellos son los que tienen supuestamente la memoria institucional y son los que se la saben todas, entonces a mí no me gusta que llegó Sultano o llegó Perenceja, porque esas personas representan para ellas una amenaza a su territorio, una amenaza a su feudo. Entonces esa es una barrera de aprendizaje supremamente difícil de superar hoy en día, pero es importantísima de implementar a la hora de yo adquirir aprendizaje organizacional. Entonces, ¿por qué nos interesa conocer las organizaciones de aprendizaje? ¿Cuál es la casuística? Como lo vamos a ver en los artículos que yo les voy a compartir, en los papers que les voy a compartir, en los estudios de caso que les voy a compartir. ¿Qué diferencia una organización de aprendizaje y una organización inteligente a una que no ha implementado la estrategia? ¿Cuáles son las características principales de esas organizaciones? ¿Cuál es la utilidad de tener un enfoque sistémico? ¿De qué nos sirven los modelos mentales? ¿Para qué es necesario trabajar en equipo? ¿Y cuáles son las características principales del dominio personal y la visión compartida? ¿Cuáles son las relaciones de las barreras de aprendizaje con las 5 disciplinas? Entonces, ese es un análisis que plantea y postula que dentro de las 5 disciplinas hay una solución que no es una solución inmediata, que no es una solución única, sino que es una solución que se va volviendo una costumbre para la organización, el solucionarla, valga la redundancia, y que la organización ya automáticamente sabe que si una situación se presenta, se va a solucionar mediante los principios de las 5 disciplinas. 11 postulados de las leyes de la 5ª disciplina. Los problemas de hoy derivan de las soluciones de ayer. Lo que me servía ayer no necesariamente me sirve hoy. Einstein decía que la definición de locura es hacer siempre las mismas cosas esperando resultados distintos. Entonces, en un ambiente de complejidad como el que vivimos hoy, pónganle la migración venezolana. La migración venezolana va a tener seguramente unas consecuencias en la manera como distintos sectores de la sociedad realizan actividades. Yo sé que acá, por ejemplo, en Ibagué, digamos, la migración venezolana ha afectado el sector de los servicios de comida. Muchos venezolanos, obviamente, por su bajo costo, porque la mano de obra es barata, le quitan, digamos, la oportunidad a otras personas de acá que quisieran trabajar. Entonces, eso, por ejemplo, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo soluciona la sociedad? ¿Cómo soluciona la alcaldía? ¿Cómo solucionan los gremios esa nueva característica o ese nuevo desafío? Tiene que ser una solución nueva, no puede ser una solución vieja. Se tiene que abordar porque no nos esperábamos. En un momento determinado no nos esperábamos de 5 años para acá que iba a haber esa migración masiva de venezolanos a nuestro país. Entonces, eso no tiene implicaciones morales, no es ni malo, ni es bueno, ni nada. Es una cosa normal en el planeta entero que haya movilizaciones y migraciones masivas cuando donde estoy yo, pues la vida que estoy llevando no es la vida que yo aspiro a tener. Ocurrió mucho en Cuba, apenas subió toda la revolución castrista, etcétera, etcétera, que mucha gente no estaba de acuerdo con el modelo y entonces empezaron a migrar y se migraron a la Florida. Unos eran legales o no ilegales, pero entonces la Florida y distintos estados de allá del sur tuvieron que lidiar con esa situación. Entonces, fíjense que eso es un ejemplo de que entre más conocimiento tenga el equipo de trabajo para solucionar algo, más fácil va a llegar a ser la solución. Pero si no hay una cultura para buscar un ambiente de incertidumbre y sentirse cómodo en ese ambiente de incertidumbre, va a ser mucho más difícil solucionar un problema. Otra ley, que cuanto más se presiona, más presiona el sistema. No por mucho madrugar amanece más temprano. A veces yo creo como organización que una solución que tenga una problemática es poniéndole presión
a que se cambie una legislación, por ejemplo, a que se cambie directamente un componente de ese sistema. Entonces, esto se contrapone a la apertura mental que debemos tener frente al aprendizaje organizacional, porque el sistema siempre va a presionar. Entonces nosotros no podemos ser reactivos, no podemos chocar con las presiones del sistema, con las presiones de la competencia. Hablemos en términos de competitividad y productividad. Aquí el ejemplo como más diciente es la cantidad de productos que llegan de la China. La cantidad de productos que llegan de la China a muy bajo costo es una presión del sistema. Yo estoy recibiendo, digamos, pongamos que yo estoy en el sector de la limpieza y en mi familia siempre la empresa se ha caracterizado por tener pues, las mejores escobas, los mejores detergentes, los mejores trapeadores, etcétera, etcétera. Y resulta que ahora, por el sistema y por el entorno económico mundial, me llegan los mismos productos de la China, pero a mitad de precio o a un tercio del precio. Entonces, la solución que yo deseo implementar no puede ser una solución obligando al Estado a que, digamos, a que esos productos chinos lleguen y sean castigados a través de contrabando, medidas de contrabando, etcétera, porque eso no va a pasar. Eso siempre va a ocurrir. Yo tengo que mirar la solución al interior de mi organización. ¿Qué voy a hacer? De pronto yo solamente tengo un nicho de mercado local. ¿Qué tal si yo como empresa empiezo a vender calidad en otras partes de mi departamento, en otras partes del país, y la gente se va a dar cuenta de la calidad y va a empezar, el posicionamiento de mi marca va a empezar a derivar en que a mí me compren, digamos, elijan mi producto a elegir el producto chino, porque el producto chino evidentemente va a ser de muy mala calidad porque es dumping. El dumping en economía es cuando un país produce en economía de escala tanta cantidad y tanto volumen de un producto que el costo es infinitamente inferior a lo que producen en otros lados, y entonces yo esa cantidad de excesos de producción los mando para otro lado con un precio menor. Entonces ese es el dumping. Entonces algunos de ustedes habrán escuchado que los países tienen medidas anti-dumping. Entonces ahí obviamente lo que se debe buscar es el posicionamiento de marca. Eso es digamos que esa sería una solución, posicionar la marca. La conducta mejora antes que empeorar. Quiere decir que en la medida que el aprendizaje organizacional se va implementando, las conductas de las personas mejoran por el mismo proceso de aprendizaje organizacional, no empeoran. Es decir, entre más comunicación, entre más empatía, entre más trabajo en equipo, la conducta y el estado de ánimo de las personas mejora. El camino fácil lleva al mismo lugar, eso se explica por sí solo. La cura puede ser peor que la enfermedad, se explica por sí solo. Lo más rápido es lo más lento, se explica por sí solo. La causa y el efecto no están próximos en el tiempo y en el espacio. En el caso de aprendizaje sí están próximos en el tiempo y en el espacio, porque las decisiones que yo tomo hoy pueden tener repercusión la semana entrante. Entonces, yo tengo que permanentemente estar buscando y analizando qué soluciones le voy a dar a una problemática que se me presente en la empresa o en la organización. Los cambios pequeños pueden producir resultados grandes, pero las zonas de mayor apalancamiento a menudo son las menos obvias. Aquí hay un principio que es parte de la teoría de la complejidad. Los cambios pequeños son aquellos cambios que son tan sutiles, tan casi invisibles, que pueden llegar a tener un resultado muy importante. El ejemplo que les puedo dar al respecto. Hubo un apagón muy famoso en la ciudad de Nueva York en los años 80. Entonces, un apagón, pero ni el macho y todo, y gran parte de Nueva York quedó sin luz. Cuando llegaron a hacer el análisis de dónde había sido digamos, el tema del origen del problema,
de por qué había habido el fenómeno del apagón y todo, analizaron a nivel macro grandes cosas. Y resulta que el problema era en una de las máquinas, digamos, en la electrificadora central, que había tenido un mal funcionamiento, pero pequeñito, del que nadie se hubiera podido percatar y contemplar. Entonces, una cosa muy pequeña afecta a un sistema muy grande. Y eso es lo que puede acá cambiar dentro del aprendizaje organizacional, el buscar una solución. Entonces, no pensar, salirse del pensamiento que es que obviamente A ocurrió por B. De pronto no es tan obvio, de pronto A ocurrió por J, X o Z. Y es una organización inteligente la que realmente llega a considerar que esas particularidades son importantes de analizar. Se pueden alcanzar dos metas aparentemente contradictorias. En la elaboración de un plan estratégico, yo siempre quiero tener un pensamiento lineal y un silogismo lógico. Entonces, en ese pensamiento lógico, yo estoy planteando y estoy diciendo que si yo hago estas 5 actividades, me va a dar estos 3 productos que van a cumplir con el propósito central y que ese propósito central va a tener entonces un impacto. A veces en esa formulación de ese plan estratégico, yo veo que hay unas actividades que aparentemente se contradicen porque no tienen lógica, pero están en análisis de la apertura mental, están en análisis del aprendizaje organizacional, el mirar si esas metas contradictorias se pueden alcanzar o no se pueden alcanzar. Entonces es también, nuevamente, el pensamiento no lineal, no determinista o newtoniano, llamémoslo, sino el pensamiento no lineal. El pensar en que una cosa puede estar conectada con otra, pero no necesariamente porque la manera como esté formulada lo diga, sino porque simplemente se va, en un momento determinado, esas metas que parecieran contradictorias se van a complementar. Pero eso está en análisis de la parte estratégica, en donde todas las 5 disciplinas abordan el análisis complejo como un todo, no individualmente. Dividir un elefante por la mitad no genera 2 elefantes. Bueno, eso es obvio también. Y el tema de la culpa. Yo les dije que el tema de la culpa era una parte integral de la transición de la era industrial a la era del conocimiento en Colombia. Aquí nos encanta echarle la culpa a algo o a alguien de lo que pasó. Y no vemos que actuando de esa manera vamos a ver la solución dentro de la problemática. Porque como alguien ya tuvo la culpa o como algo ya tuvo la culpa, entonces la solución va a ser externa. Y asignar culpas es asignar externamente el que se solucione cuando, si yo no asigno culpas, la solución está en mí. ¿Sí me explico? Inclusive pues a nivel individual. En el crecimiento y la maduración de un ser humano, en la medida en que yo no le echa culpa a absolutamente nada, sino que yo sea que yo soy responsable de lo que me pasa 100%, pues yo asumo, en este caso como organización, que a mí me ha faltado hacer un análisis muy puntual de qué es lo que yo estoy haciendo que no está correspondiendo a las metas que yo estoy queriendo cumplir. Pero no es que factores externos llegaron y personas externas llegaron y me ocasionaron el daño, porque entonces ahí yo no estoy aplicando la estrategia de gestión de conocimiento ni de aprendizaje organizacional. Entonces, esas son las leyes. En detalle, a menudo nos desconcierta la causa de nuestros problemas cuando simplemente debemos examinar cómo solucionamos los problemas anteriores, lo que explicábamos cuando las estábamos viendo. Los problemas de hoy derivan de las soluciones de ayer. Yo no puedo pensar que la manera como yo vine solucionando las cosas hasta cierto punto de la historia de mi organización va a ser la misma manera como lo voy a solucionar mañana. Siempre tengo que digamos, estar examinando
la metodología para solucionar problemas. Lo que hablábamos de la presión del sistema, la realimentación compensadora. Dejamos de fumar y engordamos. Y esto nos hace perder autoestima y fumamos para aliviar el estrés de estar gordos. Realimentación compensadora. La realimentación compensadora habitualmente implica una demora, un paréntesis entre el beneficio de corto plazo y el perjuicio de largo plazo. Hablábamos de cómo mejoro en conducta, que una conducta antes de empeorar mejora aplicando la estrategia de gestión de conocimiento, porque estoy analizando el todo. Estoy mirando los beneficios, estoy mirando los contratiempos, etcétera, y me doy cuenta de que la organización está creciendo porque está aprendiendo de los errores, está aprendiendo de las problemáticas, y entonces reaprende o desaprende. Senji habla mucho de desaprender, que era lo que yo les decía con los factores de socialización, y para él desaprender es el tema de los modelos mentales. Yo salirme de un modelo mental y desaprender ese modelo mental para entrar a ser una persona que abrigue distintos puntos de vista. Y esos distintos puntos de vista me dan a mí a permitir de ser una persona de mente abierta. Hay muchas discusiones hoy en día sobre si alguien es de mente abierta o de mente cerrada. Entonces, ¿qué dicen? No, es que esa persona es de mente cerrada porque no acepta nada que no sea lo que él o ella piensan o fueron, digamos, ¿no? Bueno, para un momentico para leer los comentarios de Sandra, de Liana y de Shirley. Entonces dice Sandra, dice Liana, perdón, este tipo de personas generalmente son mayores, no les gusta la tecnología y son cerradas al cambio. Entonces ahí es muy importante todo el tema generacional. Y en este punto que menciona Eliana, me parece a mí que ustedes deben entender que lo que hablamos en las primeras dos clases. Una cosa es la era agrícola, otra cosa es la era industrial y otra cosa es la era del conocimiento. Yo les cuento, acá en el Tolima el campo está envejecido. ¿Eso qué quiere decir? Que los hijos y nietos de nuestros campesinos no quieren estar en el campo, quieren estar en las ciudades, estudiando otras carreras, etcétera, porque ya no les gusta la agricultura. Personas que trabajaron toda la vida en una industria muy particular, digamos Croydon o algo así, y cuando Croydon tuvo que enfrentarse a las multinacionales que llegaron, Reebok, Nike, etcétera, y todo, se chocaron con organizaciones que estaban en la era del conocimiento. Entonces esa parte fue muy traumática. Entonces por eso hoy en día ese tema que menciona Eliana es supremamente importante, porque uno se da cuenta de que la transición y el relevo generacional forma parte de cómo yo voy a cambiar la organización. Porque esas personas que, como dice Eliana, no les gusta la tecnología, ya son mayores, etcétera, no van a ser personas que le den la bienvenida a esta materia que estamos estudiando estas 8 semanas. No le van a dar la bienvenida. Para ellos esto no es útil, les parece que es un gasto, les parece que la organización se enloqueció, etcétera, etcétera. Pero eso es un tema organizacional. Y dice Shirley que desafortunadamente son personas que no comparten el conocimiento y el que llega tiene que salir adelante solo, y para eso requiere la proactividad del liderazgo personal para asumir esas situaciones. Pues uno puede cambiar las realidades. Exacto. El tema del conocimiento, el tema de empaquetar conocimiento y que la información era un contenido. ¿Se acuerdan lo que les explicaba? La información, en la era industrial, la información era un contenido. Entonces yo tenía el libro, o tenía el reporte, o tenía las revistas, o tenía los informes, etcétera, y ahí estaba el contenido, y ahí era donde, la manera como yo
recopilaba mi conocimiento. Hoy en día la información ya no es un contenido, sino que es tanto una estructura como un proceso dinámico. Es proceso dinámico porque va cambiando, va evolucionando. Fíjense nuestra materia como tal. Nuestra materia establece que el conocimiento, el abordaje del conocimiento fue cambiando siglo a siglo y aparecieron autores y aparecieron académicos y aparecieron personas, filósofos, que fueron explicando para qué servía el conocimiento, cómo lo debíamos abordar. Y entonces en un momento determinado, en la mitad del siglo XX, aparece la corriente que dice que el conocimiento inclusive debe ser un activo, que ya los factores de producción no solamente son la tierra, el capital, el trabajo, sino que también el conocimiento es un activo y un factor de producción. Entonces, eso quiere decir que de alguna manera la gente de la evolución del mismo conocimiento ha traído unas soluciones que anteriormente no las teníamos, y ese conocimiento hoy en día es el que va a permitir irrumpir en gestión de innovación, en que las empresas tengan innovación. Y teniendo en cuenta el ejemplo de la China, también dice Chile, estoy de acuerdo que uno no debe competir que uno debe competir con calidad y no con la guerra de precios. Y sí, es este tema de la calidad. A la hora de la verdad, la manera como yo me situaré en el contexto mundial como competidor siempre estará orientado a la calidad y al posicionamiento de marca. Nunca se les olvide que para todo en la vida, bienes o servicios, el posicionamiento de marca es fundamental. Fundamental. Si no estoy mal, en algunas sesiones anteriores yo siempre les toqué el ejemplo de Toto. A mí me impacta como una empresa colombiana como Toto ya esté a nivel mundial, y la única o la característica más importante de ellos es la calidad, la fidelización del cliente, que yo puedo ir a arreglar mi canguro o mi morral a Toto y Toto me lo arregla y no me exige que tengo que comprar otro. Entonces, esa parte para mí es supremamente importante. Camino difícil al mismo lugar. Tendemos a aplicar soluciones conocidas a situaciones no conocidas. Como cuando yo dije, como cuando dijo alguien, si solo tienes un martillo, entonces todo el problema tiene que convertirse en un clavo. Necesitamos toda una caja de herramientas. Eso ya lo habíamos hablado. La cura puede ser peor que la enfermedad. Las soluciones no sistémicas suelen padecer del síndrome de la dependencia, de modo que se convierten en hábitos adictivos, impidiendo progresivamente la capacidad de la organización para solucionar sus propios problemas. Yo dependo de un grupo de soluciones, y si la situación se me sale de las manos de ese grupo de soluciones, yo no estoy utilizando ni gestión de conocimiento ni aprendizaje organizacional. Porque entonces, sí, vaya y dígale allá a don Gerardo que él es el que sabe. Yo no tengo ni idea, eso es el que sabe. Entonces, la quinta disciplina dice, no, todos en la empresa deben salir a solucionar el mismo problema. Lo deben saber, tienen que abordarlo. Y si no lo abordan, ¿y qué tal que esa persona, qué tal que don Gerardo le dé un infarto o se muera mañana? Entonces la institución y la organización no tienen ni idea de cómo solucionar el problema. Entonces ahí está el tema de memoria institucional. La memoria institucional hoy en día tiene que ser rotada a nivel horizontal, no puede ser vertical, no puede ser que el señor es el único que sabe exactamente qué es lo que tenemos que hacer en esta situación. Todos los sistemas tienen una velocidad óptima que no es la máxima. El cáncer es un ejemplo de ir a más velocidad por parte de unas células, retando al sistema a contrarrestarlas y poniendo en peligro el sistema total. Entonces, lo rápido es lo más lento. Y decía Napoleón, vístanme despacio que voy deprisa. Hay que tomarse el tiempo para calmarse y no ser impulsivos para tomar decisiones impulsivas a problemas que de pronto tienen una solución si realmente tengo la paciencia para sentarme a analizar nuevamente como pensamiento sistémico todas las soluciones. Entonces, eso es un principio. La causa y el efecto no están próximos en el tiempo o en el espacio. Los cambios pequeños pueden resultados grandes, pero las zonas de mayor apalancamiento son las menos obvias. El principio de la palanca sugiere como pequeños cambios bien focalizados
puede producir mejoras significativas y duraderas si se realizan en el sitio apropiado. Entonces, no es cambiar, no es llegar a cambiar, digamos, hay una problemática, entonces hay que cambiar absolutamente todo dentro de la organización. No. Hay, de pronto, unas mejoras en donde esas mejoras son obvias porque estratégicamente yo las estoy implementando, pero que a la hora de la verdad son cambios más bien pequeños, pero están focalizados. Y esos cambios focalizados, pues, me permiten a mí mejorar mi operación. Digamos que todos los que viajamos entre ciudades, por ejemplo, yo utilizo Velotax o Autofusa, etc. En el ejemplo que estamos mirando acá, un cambio pequeño que realizaron Velotax y Autofusa fue el de sistematizar los pasajes. Entonces uno puede entrar en línea y comprar el pasaje. Y uno diría, ese fue un pequeño cambio, pero que hizo una gran diferencia, porque no fue una estrategia que afectó a toda la organización, sino fue una estrategia muy bien pensada para que el cliente tuviera la facilidad de acceder a los pasajes a través de Internet. Entonces, fue un pequeño cambio. Los actos pequeños y bien enfocados a veces producen mejoras significativas de duraderas si se realizan en el sitio apropiado, el principio de la palanca. No se comprendía que se podía alcanzar ambas metas si se estaba dispuesto a esperar una mientras se concentraban en la otra, pero solo podremos aplicar la palanca si vemos que ambas pueden mejorar a través del tiempo. Entonces sí se pueden alcanzar dos metas aparentemente contradictorias. El principio de dividir un elefante por la mitad no genera dos elefantes pequeños. Entonces allá hay una alegoría. 3 ciegos encontraron un elefante. Es una cosa grande y áspera como una alfombra, dijo el primero, cogiendo una oreja. Cogiendo la trompa, dijo el segundo, yo tengo la verdad, es un tubo recto y hueco. Y el tercero, cogiendo una pata delantera, dijo, es poderoso y firme como una columna, incluyendo más personal para que se haga de intermediario entre las partes. Entonces, las percepciones de las personas siempre van a ser de nivel subjetivo, pero el análisis personal no va a ser tan efectivo como el análisis grupal. Y el análisis grupal no va a ser tan efectivo como el análisis organizacional. Entonces, esa parte es muy importante. Y finalmente, el tema de no hay culpa. Solemos culpar, bueno, eso sí lo expliqué, digamos, más extensamente. Solemos culpar las circunstancias eternas de nuestro problema a alguien, a algo, los competidores, la prensa, los profesores, yo les decía. El pensamiento sistémico nos muestra que no hay nada externo. Nosotros y la causa de nuestros problemas los tenemos nosotros dentro del sistema. Y la cura radica en la relación con nuestro enemigo, entre comillas. Entonces, es mirar la responsabilidad interna, no la externa. Entonces, ¿se animan ustedes a relacionar el vínculo existente entre las leyes de la quinta disciplina y las 5 disciplinas? Podríamos aplicar ejemplos personales que tipifican los problemas de aprendizaje y las leyes de la quinta disciplina. Ese es como el reto que les tengo yo para el día de hoy. Porque un equipo puede aprender por dos razones, aspiración o desesperación. El aprendizaje implica experimentar, asumir riesgos y cometer errores. Como les digo, abordar la gestión del cambio de manera, no quiero decir proactiva, sino abordar la gestión del cambio como un elemento dentro del análisis o dentro del pensamiento sistémico no lineal, en donde puedo experimentar, asumir riesgos y cometer errores y no pasa nada. Yo aprendo de de esas situaciones negativas. La organización tiene que decidir y saber que aprende de las situaciones negativas, que no puede estar atacando todo el tiempo y echándole la culpa a los demás, o la culpa a otros o a una persona en especial de algo que nos pasó, porque finalmente es la organización la que se afecta. Entonces, en la medida en que yo valore el solucionar problemas en equipo, la organización también se acostumbra a solucionar problemas en equipo. Entonces, eso sería todo por hoy, muchachos. No sé si tienen preguntas. Entonces, ahora sí, con respecto a la actividad número 3. Acuérdense que la actividad número 2 tienen hasta mañana a las 12 de la noche para entregármela. Entonces, eso quiere decir que de hoy en noche ya se las tendré corregidas. Y como les dije, voy a esperar al martes por la mañana para que ustedes me manden
aquellos que ya tienen un equipo, que ya tienen pareja, perdón, pues me manden su pareja y entonces yo ahí ya voy decantando. Entonces pongamos martes por la mañana, digamos pongamos martes mediodía. Hasta el martes a mediodía, quienes me hayan mandado parejas, listo, quedaron esas parejas. Y quienes no, pues yo se las asigno, ¿vale? Lo que pasa es que yo pensé que era, o hubiese podido ser más fácil todo este tema ¿de qué? De la actividad 2 y pensé que de pronto ahí pues se pueden conocer con sus compañeros o compañeras. Entonces hagamos así. Martes a mediodía. Javier me pregunta que si podemos alargar la actividad 2. Mm, ok, entonces alarguémosla hasta el sábado a medianoche, pero ya no doy más plazo, por favor. Sábado a medianoche y chao pescado, ¿vale? Con mucho gusto, Camilo, con mucho gusto, Miguel. Entonces, si no hay más preguntas, sí, sí, Wilfred, la actividad 3 es en pareja. No, 4 personas, no, es en pareja. No, en pareja de 6. No, son 2 personas nomás. Me hiciste reír ahí, Wilfred. Listo, muchachos. Bueno, entonces 10 de la noche. Muchísimas gracias por la atención. Como siempre, voy a subir esta presentación y vamos a seguir con la otra. Como les digo, son estas 3 semanas, hoy y las próximas 2 semanas, hasta, digamos, hasta el 29 que vamos a cubrir aprendizaje organizacional. Orgen, dime, ¿qué inquietud tienes? ¿Cuál tema? Ah, ok, listo, no, eso ahorita entonces lo hablamos tú y yo. Bueno, muchachos, entonces se me cuidan y nos vemos de hoy en 8 y listo.